Bueno, buenas tardes a todos. Em, a ver, soy nueva en esto y necesito una ayuda para saber cómo comparto pantalla. ¿Hay alguno que sepa? ¿Cómo está, doctora? Eh, A ¿Ya está ver, en funcionando? Sí, sí. sí. Si mueve el cursor abajo en el Ujú, medio, le va a sí. figurar una barra Ujú. con la opción de compartir pantalla en verde. Ah, tenés razón, perfecto. Perfecto. Bien. Bien. Previo a apretar ahí, Ujú. debe abrir primero el documento que desea compartir Bien, y luego, cuando hace clic en la opción, le va a aparecer una cuadrícula con varias pantallas. Y bien. ahí tiene que hacer clic en la pantalla que desea compartir. Es Y la que luego, quiero mostrar. en el botón de abajo a la derecha, que es celeste, dice compartir pantalla. Y ahí ya. Perfecto. Bueno, voy a tratar de hacerlo. Estate atento a ver si lo hago Dale. mal, ¿eh? Bueno, damos 2 minutos más porque ya se hizo bastante tarde, pero 2 minutos por las dudas de que entre alguien y arrancamos. Bien. Bueno, vamos a ir arrancando porque se va a hacer muy tarde, no voy a llegar a dar prácticamente nada. Así que, bueno, primero, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nadina Capiet. Es el primer encuentro que tenemos. El tema que vamos a tratar hoy es un poco la sociología de Goffman. Es un tema que hasta ahora no trató nadie, no sé si se los han mencionado. Pero es bastante significativa su obra, primero porque vamos a estudiar un sociólogo en particular, que hasta ahora no han venido trabajando eso. Segundo, porque dentro de su obra la que vamos a analizar es una obra que realizó que se llama Internados, y que particularmente dentro de esa obra trata un concepto que es fundamental y que si bien es de la década del 60, lo podemos trasladar a nuestros días perfectamente y en función de ese analizar distintas instituciones que tienen que ver con toda la materia, que es el concepto de institución total. Después de trabajar un poco esta idea de la institución total, vamos a hacer referencia, dentro de lo que el tiempo nos permita, algunas notas respecto de la situación de una institución total particular, que es sobre todo a la que él trata, que es el manicomio o el psiquiátrico. En la Argentina, bajo algunas notas particulares, vamos a ver una obra que se llama Vidas Arrasadas, que en este caos debe estar por acá, que es este libro, que ya les adelanto, no necesitan el libro, lo pueden bajar de la página del CELS, se consulta y se consigue bastante fácil. Vamos a ver una serie de fallos, son 3, que yo se los pasé a Facundo, así que seguramente les pasó la cita de cada uno. Es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, otro de la Corte Provincial y otro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tratan el tema. Es bastante ambicioso tratar todo esto, pero por lo menos alguna referencia a esto último quiero hacer como para que a ustedes les quede un panorama un poco más completo sobre un tema que generalmente no solemos conocer tanto, ni en la materia, ni en las otras materias de la carrera, porque estamos generalmente más familiarizados con el concepto de otra institución total, que es la cárcel. De la cárcel solemos hablar, incluso de institutos juveniles, pero no así el neuropsiquiátrico. Nunca forma parte de la currícula en casi ninguna materia, más allá de que cuando se habla en penal de medida de seguridad se puede hacer alguna referencia, lo cierto es que no es una institución que nos sea muy familiar. Y vamos a avanzar sobre esta un poco en función de todo lo que trabajó Goffman, porque ahora lo vamos a ver, pero para hacer este trabajo él se internó en una institución total un año, incluso sin que el personal supiese en carácter de qué estaba él alojado ahí, un poco para poder así percibir
las relaciones en su forma más genuina y que no sean teatralizadas. Que vamos a ver, justo es un concepto que él trabaja bastante bien. Yo lo que preparé es una presentación de Prezi que vamos a ir analizando. Sí les propongo que el micrófono lo abran a medida que vayan surgiendo las preguntas, porque quizás es más difícil hacerlas al final, así que si hay algo que no entienden o quieren preguntar o conversar, lo vamos haciendo, ¿sí? Vamos a ver si me funciona Alan, y si no, te molesto. Ah, no, mira, funcionó bien. Y me dijiste acá tenía que apretar un botón, Share Computer. Sí, abajo a la derecha dice Ok, compartir. ahí está. Bien, ¿lo ven? ¿Se ve bien? Ahí está. Sí, se Bueno, ve, se ve. perfecto. Este es el autor que vamos a tratar. Ahí simplemente algunas referencias. Es un autor, toda su obra se desarrolla en Estados Unidos en lo que se conoció como la Escuela de Chicago. Antes de esto, un par de aclaraciones. Hasta ahora lo que nosotros venimos viendo en el desarrollo que ustedes han tenido tuvieron solo un par de clases, ¿no? Bueno, en esas clases lo que vienen viendo del derrotero criminológico y el avance viene siendo que de la mano del positivismo europeo empieza a aparecer en escena un sujeto como es el médico. Ya les tienen que ser familiares, Garófalo, Lombroso, Ferri, lo mismo que von Liszt u otros de la escuela española, Dorado Montero, o incluso alemanes, que trabajaban desde una perspectiva médica al sujeto, buscando etiológicamente las causas de por qué ese sujeto delinque, o por qué es anormal, por qué es delincuente, y buscar ahí las explicaciones, lo hace el médico. Es esa la ciencia que interviene. Más adelante va a irrumpir otro sujeto en escena, como es el psicólogo o el psiquiatra, ya no solo buscando la causa en cuestiones morfológicas o biológicas, sino tratando de intervenir en la psiquis de ese sujeto y tratando de entender justamente qué es lo que lo conduce a esa conducta ilícita. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es la irrupción de otro de esos sujetos, que es el sociólogo. Ya no desde una concepción tan individualista y tratando de meterse en la cabeza de esa persona, sino estudiando a la persona en su medio social. Vamos a ver que justo con Goffman los estudios son de, como dice ahí en la placa, de microsociología. Es un sociólogo que particularmente se interesó por los vínculos más estrechos, más cotidianos, más comunes de las personas, y ver en esos vínculos cómo es que la persona se va formando, se va desarrollando y por ende se va conduciendo, es decir, ahí empieza a desarrollar su conducta, lícita, ilícita, o como veamos luego que se conduce. Lo que sí es importante también es entender que no solo, esto es para ubicarnos un poco en el tiempo, pero también en el espacio. Hasta ese momento, hasta la irrupción de principios del siglo XX, el gran desarrollo en materia criminológica venía de la mano de todos estos profesionales, pero en el ámbito europeo. Ahora bien, principios del siglo XX, ya los estudios más importantes y que empiezan a desarrollar aportes realmente significativos y a la fecha significativos, se traslada a Estados Unidos. En ese seno es que van a converger un montón de profesionales que vienen de otros países, pero que se van a juntar y van a desarrollar, y por primera vez se va a dar, y por eso la importancia de la Escuela de Chicago, un estudio sistemático, cooperativo, entre distintas áreas que van a tratar de entender la cuestión criminal, pero con aportes de distintas áreas y ciencias. En ese marco es que desarrolla su obra Erving Goffman. Su obra, como les dije, ahí tienen sus tres grandes aportes. En 1959, La presentación de la persona en la vida cotidiana es la primera obra donde él, por ser un sociólogo de la microsociología, va a analizar esto, las relaciones de las personas en el día a día, en su cotidianidad, incluso señalando la idea de cómo se adoptan roles para intervenir con los otros en los senos familiares, de trabajo, etc. En segundo término, desarrolla internados, que es el libro que vamos a trabajar hoy. Y por último, trabaja esta otra obra que se llama Estigma,
que un poco hoy también vamos a hacer referencia porque es la marca que le queda al sujeto una vez que egrese de esa institución total. En la placa estaban los libros tanto en sus originales como en las versiones que hoy se pueden conseguir. En Argentina se consiguen de la editorial Amorortu, que es la que estaba ahí. Bueno, las 3 obras Amorortu las tiene publicadas, es de fácil acceso. Bien, como les dije, esta obra que desarrolla Goffman es interesante no solo lo que dice, sino cómo la logra, porque él al cabo de un año se interna en esta institución total manicomial, es un manicomio donde él se interna para poder hacer el estudio más pormenorizado. Y si bien las autoridades sabían que él se internaba para esto, no así las personas que estaban ahí internadas, tampoco los guardias, tampoco los enfermeros. Esa gente desconocía quién era él, qué estaba haciendo, porque ese era uno de los elementos necesarios para poder estudiar en profundidad y con toda la realidad que esto requería. En ese año que él se interna ahí, lo que logra desarrollar es un concepto que ya les adelanté, es fundamental, como es el de institución total. Ahora vamos a ver cómo lo define, cómo lo caracteriza e incluso cómo lo clasifica. Pero para adelantar, vamos a ver que cuando yo esté hablando del tema, lo que les pido es que tengan en la cabeza no solo la cárcel, porque nos es la más familiar, sino justamente esta idea de la institución total como otras posibles. Ahora vamos a ver en la clasificación, que es enorme y que un poco, incluso es un poco la crítica que se le hace, donde vamos a ver, pero que justamente un neuropsiquiátrico también es una institución total, un hospicio, ¿cómo se llama? Un hogar de ancianos, no me sale, también es una institución total, vamos a ver, un claustro religioso también lo es, una academia de puertas adentro donde los chicos estudian, duermen, y etcétera, también lo es, un barco factoría también es una institución total, porque lo que él dice y cómo la define es como un lugar de residencia y trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en ese encierro una rutina diaria que es administrada formalmente. Les pido que esta definición que él aporta nos vaya quedando un poco en la cabeza, porque justamente todas esas que yo les nombré logran, mal que mal, vamos a ver la crítica que se le hace, pero mal que mal, adaptarse a esta definición que él da de esa institución total. Como característica más saliente, la que él destaca en primer término para que entendamos por qué estudia la institución total, esta institución de encierro, es porque justamente él dice existe una ruptura de las barreras que separan lo ordinario de 3 ámbitos de la vida cotidiana, como es, él dice, dormir, jugar o trabajar, es decir, el descanso, el ocio y el trabajo, y existe una ruptura totalmente estricta que separa todos esos espacios. Esa diferencia tan tajante, dice, es lo que va a marcar el afuera y el adentro, la institución total del mundo al que estamos acostumbrados por fuera. Y las 4 características que definen a las instituciones es que se trata de un mismo lugar, que está bajo el designio de una autoridad única, que todo se realiza junto a un gran número de otros que se encuentran en misma situación que la mía y de quienes se espera que se comporten todos del mismo modo, acatando órdenes. Esa programación estricta de ese todo que él señala como descanso, ocio y trabajo está totalmente diagramado. No hay nada librado al azar, son tiempos y espacios perfectamente organizados y que componen una secuencia programada y que es administrada formalmente por esa autoridad única a la que refiere. Y por último, esto que ya dije, no es antojadizo ni caprichoso, sino que es todo conducido a un fin, a un plan racional que está deliberado previamente por una autoridad, por esa institución. Con todo esto, es importante que vayamos pensando qué espacios se van a ver restringidos. Y lo que él va, ahora vamos a ver, desarrollar principalmente es cómo se va minando, cómo va cambiando, cómo va mutando y cómo se va cercenando cada vez más el campo de la autodeterminación.
todos hacemos lo mismo, todos en un mismo lugar, todo diagramado, todo ordenado, bajo tiempos y espacios estrictamente estipulados. En ese análisis que él hace, va a ver cómo interaccionan dos mundos, que él define, habla así, del mundo del personal y el mundo de los internados, y acá el condimento más interesante que aporta es todo bajo un análisis o una perspectiva teatral. Ahora lo vamos a ver, pero él dice que justamente lo más interesante de las instituciones totales es que hay una obediencia fingida porque el personal está esperando algo de esos internados, estos internados saben lo que se espera de ellos y por ende se van a conducir en función de eso. O en contradicción a eso que se espera, o bien acatando en función de eso que se está esperando. Pensemos, por ejemplo, en la cárcel, aquello que se espera de aquella persona que está detenida, como para que, por ejemplo, pueda salir con unas salidas anticipadas o con una libertad condicional o lo que fuese. Bueno, eso, esa escena teatral montada, es lo que viene a destacar, dice él, las instituciones totales. También existe justo este análisis dramatúrgico que Goffman le suma a las instituciones. Él las clasifica en cinco grupos. Las primeras son instituciones que son erigidas o son concebidas para cuidar de personas que son incapaces de valerse por sí mismas. No sé, ¿se les ocurre algo en función de todo lo que dijimos? ¿Cuál podría ser? Son inofensivas, pero son incapaces de valerse por sí mismas y por eso es que se las encierra. El hogar de ancianos sería un caso, ¿no? Perfecto. El hogar de ancianos es un caso de estos. Son personas que son inofensivas al ejido social, pero que para su protección es que se gesta esta institución y allí son alojados. En un segundo grupo, son personas que, si bien son incapaces de cuidarse para sí mismas, involuntariamente significan un riesgo, un peligro para la sociedad y por ese motivo es que se las encierra. Se supone para su cuidado. Este es un elemento ahí a atender. ¿Qué se les ocurre? ¿Serían los incapaces? Como que, claro, son Los incapaces. llamados antes dementes. Perfecto. El neuropsiquiátrico, del que vamos a hablar hoy, el manicomio, según la clasificación de Goffman, estaría en este segundo grupo. Después vamos a ver si en las prácticas se consigue alcanzar estos elementos que él señala. En un tercer grupo, son personas que deliberadamente significan un peligro a la sociedad y esta vez se las encierra no para su cuidado, sino para la protección del grupo social. ¿Cuáles pueden ser? Esta es la más fácil. La cárcel sería. Muy bien, la cárcel. Acá el peligro es voluntario, digamos. En un cuarto grupo, justo el cuarto y el quinto grupo son justamente las objeciones que se les hace a Goffman, porque dice que, bueno, bajo este concepto de institución total metió en una misma bolsa un montón de cosas que de similares no tienen nada. Algunos dicen eso, otros dicen, bueno, más allá de eso, sirve como una primera aproximación a la idea de institución total. En el cuarto grupo, él va a colocar aquellas instituciones que son exclusivamente creadas para el cumplimiento de una tarea laboral, dice, y que se requiere del encierro y de todas esas características que vimos, y un ejemplo de esto que él pone es, por ejemplo, el barco factoría. Un barco en el medio del mar necesita, y la única convivencia posible, y se necesita este plan organizado, formal, etc. Y por último, en el quinto grupo, él pone a estas, que él las define como los refugios del mundo, que pueden ser las abadías, o los conventos, o los claustros de encierro. Bueno, son generalmente instituciones de tipo religiosa, y que también guardan esas características que él mencionaba. Lo más interesante de este desarrollo que él hace de la idea de institución total es que nos permite analizar algunas cuestiones que suceden de puertas adentro una vez que la persona ingresa a la institución. Una de las notas más llamativas de la institución y que produce la institución en la persona es esta idea de la despersonalización o
mutilación, perdón, del yo. Esto significa un proceso de degradación, como dice ahí, que va a mermar, aniquilar en los casos más extremos, esa identidad original para asignarle a la persona una nueva identidad. Esto acá es importante porque es un proceso, justamente, ese proceso de degradación del yo, de esa persona que ingresó, que era Juan Pérez, que era padre, que era amigo, que era vecino de otros, que era el trabajador en la despensa del barrio, etcétera. Es decir, ocupaba distintos roles en función de las relaciones y vínculos que mantenía, que lo dotaban de identidad propia. Al momento de su ingreso a la institución, él dice, comienza en el momento mismo que ingresa a la misma este proceso de degradación. Mientras más tiempo permanezca en la institución, más agudo va a ser el proceso de despersonalización. Y a la vez, y esto es un elemento con el que la institución cuenta, es que mientras más abrupta sea la ruptura del afuera y el adentro, ese proceso de degradación, dice, más efectivo será. Acá hay un elemento fundamental en todo lo que tiene que ver con esta idea de despersonalización, como es la enorme carga simbólica que tienen las instituciones totales. Ahora vamos a ver un ejemplo de una película, pero los olores, los colores, los espacios, el trato que se le dispensa, los uniformes, los ruidos, son todas cuestiones simbólicas que permiten a la persona saber que ese yo que traía consigo se queda del otro lado. No sé si alguno de ustedes hizo visita carcelaria en alguna otra materia. Nosotros solemos hacerlo, pero bueno, con estas circunstancias que vivimos hoy es un poco más complicado, pero si alguno la hizo, lo más llamativo cuando uno ingresa a la cárcel, primero y principal, es esa reja que se cierra atrás, y ustedes van solo de visita. Imagínense que aquel que ingresa y ya ve completamente alterado el medio al que estaba acostumbrado, ni hablar por los muros, el encierro, pero sino por todo esto que les estoy mostrando. El frío, los colores, los ruidos, todo ese simbolismo sirve para ir gestando lo más abruptamente posible el afuera y el adentro. Vamos a ver, no quiero esto, quiero un segundo porque está mal puesto. Esto. Vamos a ver si se puede ver. Hoy no me anduvo muy bien, vamos a ver. No sé si la han visto, La Naranja Mecánica, calculo que sí. Hay una parte de la película, que es este fragmento, que es cuando él ingresa a la prisión.
Muy buena, ¿cómo te va? ¿Me das de tu barba? Dale, ¿de 2 giros o de 3? ¿Cuánto sale? Micrófono abierto. No, este es... Bueno, este... Ese fragmento de la naranja mecánica es interesante porque permite ver cómo esa ruptura tan drástica que se le pretende mostrar al sujeto se logra mediante un montón de herramientas. Como vieron, lo primero que le dice es, ya no sé cuál es su nombre, bien, bueno, ahora es el interno número tanto, y aprendete ese número, porque ya en definitiva no importa el nombre, no importa quién era, lo que le va a importar a la institución es el número que se le asigna, a través de ese una nueva identidad. Además, como vieron, la parte de la vestimenta es bastante particular. Él entra vestido como podía hacerlo afuera, se le va a otorgar un uniforme. Nosotros en la vida externa no estamos acostumbrados a vestir con algo que no sea lo que elegimos, salvo que forme parte de un requisito, por ejemplo, laboral. Bueno, en este caso es una imposición, es uniforme. A la vez logra una unidad y una identidad colectiva, ya no singular, como es esa que pretende eliminar. Y el ejemplo de la línea blanca es bastante significativo. Está clarísimo que poco importa la línea en sí, o poco importan 10 centímetros antes o después, sino que es empezar a hacerle saber que hay una autoridad y que demanda de él un comportamiento determinado, sin importar si esa medida resulte o no razonable, atendible, lógica. Todo eso forma parte de un proceso que, dice Goffman, se le hace saber inmediatamente al ingreso. Eso se denomina generalmente el ritual de ingreso. Lo deben haber escuchado porque en la cárcel es el más conocido, donde incluso forman parte guardias, incluso a veces otros grupos de detenidos, donde se le hace saber a través de ese ritual que ya ingresó,
que lo que había afuera no existe más, que quien era ya no es y que va a ser otro. Goffman desarrolla algo que se llama el sistema de privilegios. Este sistema de privilegios viene un poco de la mano de esto que vimos recién, y es justamente un sistema complejo que está conformado por esto que él denomina normas de la casa, recompensas y privilegios y castigos. Vamos a ver cada uno de ellos. Pero todo esto compone lo que él dice un sistema que justamente viene a la par que se viene gestando el proceso de despersonalización. Van juntos. Ese proceso va de la mano de que exista este sistema de privilegios. Y el sistema de privilegios, compuesto por estas tres cuestiones, la primera de ellas, las normas de la casa, es el único, digamos, conjunto explícito, formal, de normas que se le hacen saber al sujeto, en el momento mismo que ingresa, de prescripciones y proscripciones que se pueden dar dentro de la institución. Esto, por ejemplo, que le dijeran, su número es tal, se va a tener que acordar, se va a vestir así, a tal hora se come, se duerme, se va a tener que quedar en su celda hasta tal hora, si suena esta chicharra significa tal cosa, si usted quiere los días de visitas van a ser este y este, va a poder acceder siempre que haga esto. Esa serie de formalidades y de normas son las que se le hacen conocer inmediatamente ingresado. Insisto, se las hace conocer la institución tanto a través de sus guardias como a través, y vamos a ver más tarde, de un grupo de detenidos que ya forman parte de la institución. En segundo término, Goffman desarrolla esto de recompensas y privilegios. Si nosotros lo pensamos así y pensamos en el mundo exterior, para nosotros una recompensa o un privilegio, o también llamado un premio, tiene otra connotación. Es un plus, es algo que nos viene por encima de lo que ya tenemos. Bueno, cuando hablamos de una institución total, las recompensas o privilegios en realidad no son ningún plus de derechos, sino que simplemente significa no verte privado de derechos que te eran innatos. De derechos o de determinadas acciones que en el afuera gozabas sin siquiera preguntarte. Dormías hasta la hora que querías, a la hora que querías, comías si tenías ganas, comías lo que querías. Trabajabas si tenías ganas, si no, no lo hacías. Estudiabas, hacías un tratamiento para tus adicciones si tenías ganas, etcétera, etcétera. Bueno, una vez ingresado a la institución, todas estas cuestiones ya no pasan a ser derechos que te son innatos y sobre los cuales puedas autodeterminarte, sino que el sistema de privilegios o de recompensas se va a erigir así. Y por ende, y en último término, los castigos vienen a ser justamente la consecuencia del quebrantamiento de esas reglas que te hicieron saber y conocer desde el día en que entraste. El quebrantamiento va a implicar la privación de derechos, como es, por ejemplo, estar en aislamiento, no poder tener visitas, verte privado de salir de tu celda, etcétera, etcétera. Este sistema de privilegios va a implicar por parte de los internados la posibilidad de reacción. Y él dice que los internados pueden establecer distintas estrategias o distintas posturas respecto del sistema que viene impuesto por la institución. Y él dice ahí, puede haber una postura regresiva. La postura regresiva en realidad es más bien pasiva. El interno se abstiene de participar en las actividades que propone la institución o en la relación, no tiene vínculo con sus pares. Si tiene que salir a tal hora de la celda, lo hace. Si le dicen que se vaya a bañar a tal hora, lo hace. Pero no es una participación activa, sino más bien pasiva. Acata normas y punto. En contraposición puede existir una postura intransigente. Acá sí, un interno que en forma activa se opone a lo que la institución manda y que no ve posible ni la más mínima cooperación con los objetivos o la manda institucional. Acá ya no es una actitud pasiva, sino una actitud que le va a significar a esta persona un castigo. Porque esa postura intransigente justamente vimos la consecuencia del quebrantamiento de esas normas le va a implicar el castigo que le aplique la institución.
Como cuarto espacio, él habla de un proceso de colonización, que es interesante porque en realidad en ese proceso donde se va minando tanto el yo y la autodeterminación, en ese pequeñísimo espacio que él habla como colonización, ese internado en realidad constituye su propio mundo dentro de la institución y en muy pequeños espacios disfruta de las más mínimas satisfacciones. Poder tener en su celda determinada decoración que le recuerda a su familia, pequeños espacios que le signifiquen a él recordar el que era en el espacio libre. Esto no es menor porque, recordemos, estamos haciendo un análisis sociológico de la persona y cómo los vínculos son tan fundamentales para los sujetos, por eso habla de un proceso de colonización donde, por más mínimo que sea, recordar en un escaso tiempo, ahora lo vamos a ver con otro elemento que es el de ajustes secundarios, pero son pequeñísimos espacios de autodeterminación que significan en ese enorme contexto de encierro una mínima espacio de libertad. Y por último, él dice que la última postura posible es la conversión. Y acá están esos internados que en realidad ya manifiestan en forma activa una cooperación con el establecimiento para lograr sus beneficios, pero que ya implica que ese interno forma parte más del mundo de los guardias, como trasladándonos a Goffman, en esto del mundo de los guardias y de los encarcelados, suponiendo, que del mundo de los internados. Es decir, ya acá es una cooperación activa, el denominado buche en la cárcel, bueno, este sería una persona que en su estrategia fue la conversión. Él entiende el mejor modo de llevar el encierro. Hay algo muy interesante que es esto, los ajustes secundarios. Dice Goffman que en todo esto del sistema de privilegios encontramos esta especie de ajuste que, si bien no implica una rebelión contra la autoridad, no implica una contradicción, una contradicción prohibida a las normas de la institución, sí significa un pequeñísimo espacio o ámbito donde hay una satisfacción en el interno por haber logrado algo que parecería prohibido o con medios que parecerían prohibidos. Es un pequeño espacio de conquista donde, volvemos a lo mismo que dije recién del espacio de colonización, donde le recuerda que algo de esa persona libre queda. Y generalmente, un ejemplo de estos ajustes secundarios son en los procesos donde existe una confraternidad y que se produce una indisciplina colectiva. Y vamos a ver un ejemplo más, prometo es el último video, pero es tan gráfico que está bueno verlo. Lástima que están traducidas, dobladas al español, pero bueno, es muy claro este ejemplo de cómo es y cómo se da un ajuste secundario. Te he dado 20 cartas. Dame otra carta. Quiero otra carta. Escano, ¿quieres ocupar el puesto de Martiri? Oye, Marta. Es la hora de la meditación. No Es la hora de la meditación. no es una reina esto. Marta, escucha. Dame cartas. ¿Jugamos en serio, sí o no? Dame cartas. Santo, quiero ver jugar a las cartas. No tengo la puñeta. Jugar a las cartas. Con esta música no hay quien se entienda. Pero... Salga, Señorita, yo solo quería... salga, por favor. A los pacientes no se les permite entrar en el cuarto de enfermeras. Bueno, yo solo quería bajar un poco la música. Cuando haya salido de aquí, discutiremos cualquier problema que usted tenga. ¿Conforme? A los pacientes no se les permite entrar en el cuarto de enfermeras. ¿Entendido? Sí, señor. Toma, vida. ¿Me permites? Sí, perdone, señorita. ¿Cree usted que se podría bajar un poco la música para que un par de amigos puedan charlar? Esta música es para todos, señor McMurphy. Sí, lo sé, pero ¿no cree usted que si la tuviera a menos volumen no tendríamos necesidad de gritar?
Probablemente no se ha dado usted cuenta de que tenemos muchos viejos en esta sala que no oirían la música si la pusiéramos más baja. Esta música es para todos. El cristal quedará manchado con su mano. Lo siento, señorita. De veras que lo siento. Señor McMurphy, la medicación. ¿Qué hay en esa píldora de caballo? Solo medicina le beneficiará. Sí, pero es que no me gusta que me hagan tomar cosas sin saber lo que son. No se enfade, señor McMurphy. Si no me enfado, señorita Pilbow. Pero es que no quiero que nadie me obligue a tomar nitrato potásico. ¿Comprende? No se preocupe, enfermera Pilbow. Si el señor McMurphy no quiere tomar su medicación por vía oral, nos las arreglaremos para que la tome de cualquier otra manera. Pero creo que no le va a gustar. A usted le gusta, ¿verdad, Javi? Pues démela. Bien. Muy bien. ¡Qué bueno! Señor Harvey, Merci. Dime, jovencito, ¿por qué me has mandado a hacer puñetas? Divertido, ¿eh? Muy divertido. Oye, eso no ha estado bien. Ella ha podido verlo así. ¿Sí? Esa fiera os maneja a todos como le da la gana. ¿Pero qué creéis que es? ¿Una superdotada? No, yo creía que el superdotado eras tú. ¿Apuestas algo? ¿Apostar a qué? A que antes de una semana la tengo metida en vereda de tal manera que incluso para ir al retrete le va a pedir permiso. ¿Qué quieres apostar? Yo no. Una semana. ¿Quién quiere apostar? ¿Tú quieres apostar? $1 es la apuesta, $1. ¿Eh? Yo apuesto. Bien. Bien. Hay otra escena más en esta película, lo que ahí funciona como el ajuste secundario es eso, no tomó la pastilla que venía impuesto y él sabía que la tenía que tomar, entonces simplemente la engaña. Bueno, ese mini espacio de libertad es un ajuste secundario. Hay otra escena muy buena en esta película que justamente sigue a esta, lo que pasa es que es tan largo que no lo podíamos poner, pero donde la música ya los molesta demasiado, entonces, bueno, o querían ver un partido, era algo así, y les apagan el televisor. Y entonces ellos empiezan a hacer como si lo estuviesen viendo, se paran, aplauden, gritan. Bueno, esa insurrección colectiva, digamos, eso funciona como un ajuste secundario. Es un muy pequeño espacio, pero donde justamente en esa cooperación entre pares es que sienten, en palabras de Goffman, que la mutilación no penetró tan hondo. Yo les dije al principio que algo novedoso en el análisis de Goffman, por lo menos hasta el momento, y que no es solo novedoso, sino que el aporte es significativo, porque hoy podemos interpretar las instituciones totales también atendiendo a este elemento, es la escena teatral. Antes de avanzar, cuando hacemos la visita carcelaria es uno de los elementos que ponemos a que estén atentos y que presten atención, y van a ver, como Goffman también lo hace en su libro, que hay un trato muy cordial entre el servicio penitenciario y los internos, se tratan amorosamente, nadie de esos internos a quienes ustedes logren entrevistar va a hablar mal del servicio, lo mismo el servicio, son todos muy cordiales, ayudan, les muestran a ustedes esos internos que se pueden mostrar, los espacios que se pueden ver. Bueno, Goffman también, en un pasaje del libro, dice que justamente era un fin de semana y se hacía una demostración en el pueblo artística o deportiva para que concurra la gente del pueblo hacia puertas adentro y vieran la institución. Y bueno,
Y no se les mostraban los espacios que estaban rotos, sucios o feos, sino que se mostraba la cordialidad entre pares en este partido. Esto también me recuerda a la película esta, que tiene 2 versiones, creo que una es con Adam Sandler, que juegan un partido de fútbol, béisbol, la verdad es que ni me acuerdo qué era, fútbol americano, entre los guardias, no sé, alguien que por favor habilite el micrófono y me diga que entiende de qué estoy hablando, porque me siento la más vieja del grupo, pero que juegan un partido entre ellos. Bueno, ahí está todo montado. Ahora, cuando se empezaron a tocar fuerte, cuando se empiezan a golpear, las represalias vienen después. Bueno, ¿por qué? Porque para la afuera tiene que mostrarse esto que dice Goffman, unos pocos internos asombrosamente serviciales y las secciones más destacadas del establecimiento. Se trata de un sistema de alianzas que se va a generar entre estos 2 grupos de los internados y los enfermeros, en el caso de los manicomios, el servicio penitenciario y los presos, en el caso de la cárcel y demás, donde constantemente se asiste a una negociación directa y permanente entre las partes. Es constante. Y esto es porque existe este sistema de privilegios del que hablábamos antes, donde todo va a depender de cómo yo me conduzco para poder tener privaciones o satisfacciones reconocidas por la institución, y por eso es que esta negociación es tirante en determinados momentos, pero es directa, permanente, porque hay muchas negociaciones que competen al gobierno de la prisión, pero que cuando esto se hace formal a través de una autoridad externa, por ejemplo, un juez que va a monitorear una cárcel, hay cosas que se rompen, lazos y negociaciones que estaban pactadas que no se logran satisfacer en el momento. Bueno, es bastante complejo, pero lo más interesante de este análisis que introduce Goffman en la escena estatal es que justamente tenemos que entender que cuando hablamos de una institución así, de este tipo, estamos hablando de apariencias, de una escena dramatúrgica, de una escena montada entre los sujetos que intervienen. Y que si nos vamos al caso de la cárcel, por ejemplo, pensemos cuál es el fin de la pena y vamos a, prescindiendo de discusiones, vamos a la Carta Magna, a la Constitución, y pensemos que el mito resocializador o el fin resocializador de la pena es justamente lo que justifica que ésta sea tal y que tengamos a tantas y tantas personas privadas de su libertad en una cárcel. Bueno, en función de ese mito resocializador, es que justamente las personas intervinientes van a tener una negociación constante. Yo sé que de mí se espera que estudie, no terminé el secundario. El juez va a ver con buenos ojos, entonces termino el secundario porque de ese modo puedo acceder a unas salidas transitorias. ¿Quiere decir esto que una herramienta dada como es que termine la escuela en la cárcel es mala? No, por supuesto que no. Lo que sí estamos mostrando es que justamente a veces la conducción del sujeto en pos de ese fin, que es el egreso, lo lleva a adoptar este tipo de herramientas, de tomar estas herramientas que da el sistema para poder salir. Esta dramaturgia o esta escena teatral no escapa a otros actores. Cuando nosotros hablamos de la cárcel, los jueces, los defensores y los fiscales tampoco son sujetos ajenos que puedan extraerse de este análisis. También forman parte de esto que encuadra él como escena teatral. Y finalmente, en la obra, lo que Goffman termina analizando es el estigma. Acá el estigma lo tenemos que entender como esa marca descalificadora, es una marca social descalificadora que sigue al sujeto. Lo importante de esto es entender que esa persona ya tenía una marca que lo perseguía antes del ingreso a la institución. Si yo les pregunto a ustedes, el 90% de las personas presas, ¿quiénes son? Y de clase baja. Clases bajas, bien, ¿qué más? ¿Mujeres u hombres? Hombres, para mí, generalmente. Muy bien, sí. ¿Jóvenes o más bien mayores? Más No. jóvenes. Más jóvenes. Si nosotros somos un poco más coloquiales y usáramos la jerga de la calle, diríamos que son pibes chorros.
Exacto. El 90% de nuestras instituciones, no voy a decir el 90, es un poco exagerado, pero sí un altísimo número, el sujeto que nosotros personificamos y que tenemos en la cabeza como chorro, ¿sí? Va a tener estas características que señalabas vos. Bueno, eso no deja de ser más que la materialidad de un proceso de selectividad. Y acá vamos, si quieren, traemos a Zaffaroni a la mesa también, y ahí sabemos cómo se llega a ese sujeto. Hay todo un proceso de selectividad que nos llevó a que el sujeto que nosotros tenemos en un imaginario colectivo que responde a estas notas es la persona que identificamos como delincuente. Esa persona entonces ya acarrea esta marca social descalificadora de la que habla Goffman antes del ingreso a la institución. Imagínense que si ya la trae de la calle, una vez que ingrese a la institución y después de sufrir todo ese proceso de deterioro del que estuvimos hablando, no hace más que remarcar ese estigma, al que le suma un plus, porque ahora ya estuviste preso. Entonces, a todo eso que yo ya sabía que vos eras, lo confirmo, estuviste y preso. Y si encima estuviste bastante tiempo, mejor aún, es más descalificadora todavía. Eso forma parte del alojamiento en una institución total. Yo les propongo que pensemos ahora el caso de un asilado manicomial. Imagínense esa persona, ahora vamos a ver un par de casos, pero esa persona que ya anticipo, el 80%, según el informe del CELS, de las personas que están en manicomios, dicho por los mismos enfermeros, custodios, etcétera, de esas instituciones, lo están por cuestiones de índole socioeconómico, es decir, la misma gente de la que podemos llegar a estar hablando que está en la cárcel, está en el manicomio. A esas personas además le sumamos que no estuvo presa, estuvo en un neuropsiquiátrico. Es aún peor. Yo esto no lo dije cuando empecé la clase, pero si nosotros pensamos en una escala de vulnerados sociales, ¿sí? Vamos a incluir los menores, los presos, porque lo son, tienen mermados sus derechos, independientemente de que tengan que cumplir con la sociedad el castigo que se les impuso. Estamos en los papeles, ¿no? El hecho de estar preso es bastante grave. Todos los grupos trans que sufren un enorme acecho a sus derechos individuales, determinados grupos, podemos sumar a las mujeres como un grupo colectivo sujeto de la violencia de género. No arriesgo mucho si digo que estamos hablando de probablemente el grupo que más perjudicado o más vulnerado ve sus derechos. Cuando nosotros hablamos de los internados en un asilo manicomial, estamos hablando de personas que, paréntesis, ya todos saben, a partir del 2010 tenemos una nueva ley de salud mental, pero que a la fecha ha costado mucho y sigue costando en su implementación, en los protocolos, en los organismos de control, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de personas que, pese a una nueva ley, vienen con un modelo bastante viejo, y es un modelo que es más bien tutelar. Entonces, el juez, y esto lo van a saber por los modelos anteriores, actúa casi como una especie de padre de esas personas internadas. Y esas personas internadas son, en el gran porcentaje de los casos, olvidadas ahí dentro, no ven el egreso y mueren ahí, mueren en los neuropsiquiátricos, donde las condiciones de higiene, de salubridad, de infraestructura, de personal, de recursos, etcétera, es aún peor que en las unidades penales. En la gran mayoría de los casos, por supuesto. Goffman, cuando habla del estigma, dice, mientras el extraño esté presente ante nosotros, puede demostrar ser dueño de un atributo que lo vuelve diferente de los demás, dentro de la categoría de personas a las que él tiene acceso, y lo convierte en alguien menos apetecible, en casos extremos, en una persona, y se me corrió, ay, toqué todo, perdón, en una persona casi enteramente malvada, peligrosa o débil. De ese modo, dejamos de verlo como una persona total y corriente para reducirlo a ser un ser inficionado y menospreciado. Un atributo de esa naturaleza es un estigma. Es especial cuando él produce en los demás, a modo de efecto, un descrédito amplio. A veces recibe también el nombre de defecto, falla o desventaja. Eso es un estigma.
Y por eso es tan importante cuando hablamos de las instituciones totales pensar las consecuencias de atravesar el tiempo que dure en una institución total. Que si bien, y esta es otra enorme diferencia, ahora vamos a verlo en los fallos, entre el preso y el asilado manicomial, el preso mal que mal sabe el momento de egreso, y cuanto menos tiene derecho a un cómputo de pena. En el caso de los asilados, en la gran mayoría de los casos nunca salen. Pero además no existe esta posibilidad del cómputo de pena. Y vamos a ver cómo la jurisprudencia ha ido variando en la idea de por cuánto tiempo es que tengo que estar recluido. Hasta acá, y respecto de la obra de internados, ¿hay alguna duda? ¿Ninguna? No. Yo les dije que íbamos a tratar de hacer, aunque sea alguna referencia, a el panorama nacional o alguna referencia a cómo es esta cuestión en nuestro país de las instituciones totales manicomiales. Y no sé dónde dejé, quería mostrarles algo, pero bueno, iremos por esto. Hay un informe que yo se los mencioné al principio, que es este, que se llama Vidas arrasadas, la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos, que es un informe que se hizo en colaboración entre el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales Nacional, y el Mental Disability Rights International de Estados Unidos, donde miembros de los dos grupos realizaron viajes, fueron 6 viajes en total, duraron 4 años, creo, en total, a distintos centros de internación en Argentina. Por supuesto, fueron al Borda y el Moyano, que pueden ser los que más nos suenan, fueron a Colonia Montes de Oca, en provincia de Buenos Aires, pero también recorrieron hospitales en provincias. Por ejemplo, en Santiago del Estero, La Alcorta, y después San Luis y Río Negro, pero estas dos provincias por otros 2 motivos que en un ratito vamos a ver. Lo más interesante de este informe, que se los recomiendo a todos realmente, alguien que cursa criminología debería cuanto menos mirarlo, este informe, porque se entrelazan un montón de cuestiones de estas que venimos hablando, pero además porque en su momento operó como una especie de puntapié. Después de esto vino la... Ay, perdón, alguien había escrito un geriátrico en el chat y yo no lo leí. Perdón. Manuela, perdón, Manuela. No sé dónde estaba. ¿Qué estaba diciendo? Bueno. Profe, ¿puede repetir el nombre del informe? Sí, Vidas arrasadas. En la página del CELS lo tienen para bajar. Es una descarga gratuita, así que es de muy fácil acceso. Les decía que en esos viajes que ellos realizan, lo que sirvió como puntapié a la reforma de la ley de salud mental. Es decir, fue muy importante la denuncia que se hace en ese informe justamente y a partir, y esto es lo más interesante, realizan entrevistas con autoridades de estos centros asilares, de enfermeros, de personal que trabaja en los centros y también de internos. Y este es un elemento bastante importante, después vamos a ver uno de los fallos, que también recupera la voz de los internados, de esos que eran incapaces, de esos que fueron encerrados, que se supone que no deben tener capacidad. Bueno, este informe también les devuelve un poco la voz y les permite contar por qué están ahí adentro, hace cuánto están ahí adentro y en qué condiciones están ahí adentro. Simplemente algunas notas, y les voy a leer algunos pasajes porque es fundamental para entender. Algunas de las cuestiones que señalaba Goffman están perfectamente graficadas en este informe. El primer dato que arroja el informe es que entre el 60 y el 90, esto es dicho por personal, autoridades de estos establecimientos de encierro, que entre el 60 y el 90% de las personas detenidas en estas instituciones son, como ellos denominan, pacientes sociales, los cuales permanecen internados porque no tienen dónde ir. Ese es el motivo de su encierro. Y el sistema de salud en la Argentina se volvió entonces, dicen ellos, un depósito de personas. Hay un par de pasajes que yo suelo usarlos en clase porque
hay uno acá que para mí es el gráfico perfecto de cuando el campo de la autodeterminación está completamente aniquilado. Es muy cortito, así que se los voy a leer. En el Hospital Diego Alcorta, en diciembre de 2004, el Hospital Diego Alcorta es en Santiago del Estero. En el 2004, ¿sí? Diciembre 2004, se hace la primera visita de este grupo de las dos instituciones y dice que estos investigadores observaron a 2 mujeres en etapa avanzada de embarazo. Mediante el registro de las historias clínicas, resultaba evidente que ambas habían quedado encinta luego de haber sido internadas en el hospital. Ya una situación cuanto menos llamativa. Frente a las preguntas de los investigadores, un empleado comentó en tono irónico que el tamaño del vientre de una de las 2 mujeres se debía a que tomaba mucha agua. Cuando los investigadores regresaron en septiembre del 2006, casi 2 años más tarde, una de las mujeres que había estado embarazada en 2004, en diciembre del 2004, se estaba recuperando de una cesárea que había anterior. ¿Sí? Segundo embarazo. La doctora Moki, que por ese entonces era la directora del hospital, informa a los investigadores que ella misma había ordenado que se le practique una ligadura de trompas porque la paciente era promiscua. Imagínense el nivel de atropello y vulneración de los derechos individuales que se llega en el caso de estas 2 mujeres. Si hay algo que implica una autodeterminación, es justamente la decisión de la procreación. Creo que eso no escapa a ninguno de los presentes, que es una decisión individual. Por supuesto que puede ser un problema, pero el problema acá es que estas mujeres probablemente ni siquiera estaban en condiciones de dar su consentimiento para una actividad sexual. Estaban bajo la guarda de una institución que permitió que fuesen violadas o abusadas en más de una oportunidad. Se le practica una cesárea y ella es la que ordena su ligadura de trompas. Imagínense la enorme secuencia de más en ese caso. En un cuarto vez, en Colonia Montes de Oca, esto es provincia de Buenos Aires, y fue también en el 2004. Dice, uno de los investigadores suscribe que en un cuarto encontré a un niño de 16 años en una cuna, con sus brazos y piernas atados a su cuerpo con pedazos de tela. Estaba con ahí sí, no sé qué pasó. Se cortó, profe, en un momento. Sí, ahí está, ¿me escuchan? Ahora sí. Bien, vuelvo a retomar. Este fragmento es de uno de los investigadores cuando concurre a Colonia Montes de Oca, en provincia de Buenos Aires, en el 2004, y dice, en un cuarto encontré a un niño de 16 años, en una cuna, con sus brazos y piernas atados a su cuerpo con pedazos de tela. Estaba completamente inmovilizado. El personal del pabellón me dijo que lo tenían así desde que lo habían admitido en la institución un año atrás. Y podría seguir y seguir y seguir, porque la verdad que los relatos que se incluyen en esta obra es un poco espeluznante, entonces tampoco les voy a jugar un miércoles ya de tarde-noche, pero sí les recomiendo su lectura. Realmente las denuncias que se hacen en el informe lo que permiten ver es lo que en los papeles quizás todos presumimos, pero que cuando nos adentramos un poco a investigar es aún peor de aquello que se podía imaginar. La realidad de los neuropsiquiátricos es alarmante. En buena hora existió esa modificación legal del 2010, pero bien saben ustedes, como estudiantes de Derecho, que la ley por sí sola no sirve de absolutamente nada, es letra muerta. Entonces son las prácticas, son los agentes que intervienen, son los organismos de control, los que tienen que modificar las prácticas, y el desafío enorme que tiene, sobre todo
la estructura jurisdiccional, para cambiar prácticas que son realmente, están encarnizadas. Entonces, bueno, ese es un trabajo que va a llevar mucho tiempo, pero que ojalá la luz al final del túnel se vea, porque es realmente compleja la situación en la que se encuentran. Eso respecto de este informe. Ahora quiero que hablemos, aunque sea mínimamente, pero son 3 fallos que yo le... Ah, no, perdón, me estoy olvidando de algo que... La parte más linda de todo esto. Bueno, la parte más linda de todo esto es que nace allá por Italia, sí, en 60s, 70s, un movimiento que se llamó desmanicomializante. Que se lo llamaba el Proyecto Trieste, por la ciudad en la que surge, veía la necesidad de justamente modificar esta lógica manicomial donde lo que impera es el encierro, porque si vieron al principio cuando yo dije cuál sería el grupo en el cual los incluiríamos, bien y acertadamente, incluso Manuela, que lo había escrito por ahí, dijo, no, Manuela dijo geriátrico porque habla de la UNA. Bueno, los manicomios. El tema es que cuando Goffman hace esa clasificación y dice que el manicomio sería el del segundo grupo, lo dice con la idea de que este encierro sea para cuidado y protección de esos sujetos incapaces que involuntariamente significan un riesgo para la población. Bueno, cuando vemos cómo se erigen en la realidad y de qué se trata, vemos que en realidad terminan siendo, como dice Vidas Arrasadas, depósitos de personas. Entonces no hablamos de cuidado, ni protección, ni resguardo de derechos de ninguno de estos asilados. Entendiendo esto y entendiendo que en el encierro no se enseña a ser libre a nadie, se genera todo un movimiento que nace allá, en Trieste, y que nace con este hombre que este libro no lo van a conseguir muy fácil, pero que se los recontra recomiendo, que es Razón, Locura y Sociedad de Franco Basaglia. Franco Basaglia es el artífice de este movimiento en Italia. Y se plantea esta idea de que en realidad nosotros tenemos que hacer parte a estos sujetos de ejido social del cual simplemente los queremos expulsar. Yo esto no lo expliqué porque era irme mucho por las nubes, pero en realidad la institución manicomial surge como tal alrededor del siglo XVIII, pero en realidad como lugar de encierro venimos presenciando esta idea desde el siglo XVI. Nosotros teníamos las casas de encierro donde se ponía a los indeseables. Eran todos, eran los locos, eran las prostitutas, eran los vagabundos, eran los pobres, los mendigos, los vagos. Sepan muchos de acá que antes era muy mal visto no querer trabajar. Bueno, todos estos eran encerrados en estas grandes casas de encierro. Ya para el siglo XVIII empieza a generarse como una institución particular y específica. Pero en realidad después, como medida de seguridad, esta idea de la doble vía del derecho penal va a surgir bastante más adelante. Todo ese derrotero forma la institución total que tenemos hoy. Esta idea que no deja de ser una idea de expulsión del ejido social. Es aquel que afecta al círculo y que la perjudica, la pone en riesgo, lo torna por ende peligroso. Este es el elemento fundamental para hablar del tema. Si ya vieron el positivismo, es algo que viene de ahí. A ese sujeto peligroso lo sacamos del medio social y lo internamos lejos y fuera de los muros. Con esa idea es que estas personas son encerradas. Por ende, todo este movimiento desmanicomializante dice, esto no sirve, ya a las pruebas está. Entonces, y acá los ejemplos argentinos, de la mano de todo ese movimiento, se van generando réplicas a lo largo y ancho del globo, y de acuerdo al punto geográfico, es que se van desarrollando distintas fórmulas, pero que tienen por objetivo, incluso la ley de salud mental también la tiene, desmanicomializar. Desmanicomializar igual no significa sí o sí cerrar el manicomio para siempre y que la gente esté en la calle, pero sí ir encontrando y dando respuestas a esta cuestión diversas según las necesidades y el medio del que estemos hablando. En Argentina existen, dos
experiencias que vale resaltar, y que justamente en este informe, tanto el CELS como el MDRI, hicieron visitas a las 2 provincias donde se dieron, que son Río Negro por un lado y San Luis por otro. La experiencia son 2 experiencias muy distintas. Vamos, la de Río Negro, voy a hacer una aclaración necesaria. Río Negro tenía un único manicomio en toda la provincia, por supuesto. La situación, por supuesto, que es menos compleja que la de una provincia como es Buenos Aires, que tiene la gran mayoría de la población del país, pero así todo, encontró la forma de tratar la cuestión. Tenía un único manicomio que estaba en la ciudad de Allen. Para quienes no conocen, es una ciudad que se encuentra cercana a Roca, a Neuquén. Bueno, esa ciudad de Allen tenía el único manicomio de la provincia. Lo que se resolvió de un día para otro, y le funcionó bastante bien, fue cerrar el neuropsiquiátrico de Allen, y a esta gente sí trasladarla a hospitales generales. Este es una cuestión que suele tratarse. Miren, en Mar del Plata tenemos un hospital, que es el Intersonal, donde si ustedes tienen algún tipo de causa con una persona declarada incapaz y que el enorme problema es dónde internarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el Hospital de Agudos? No somos un neuropsiquiátrico. Tenemos un pabellón para estas afecciones, pero no es para internación. Entonces, ese problema se da siempre. En Río Negro se entendió al revés. Se entendió, justamente no necesitamos neuropsiquiátricos porque tenemos hospital de agudos. Tengamos un pabellón dentro del hospital de agudos, pero que esta gente esté en un hospital común. Esto fue impulsado por Cohen y la verdad que les resultó bastante bien. También ellos hicieron esto que se llama Trabajar en Salud Mental, la desmanicomialización en Río Negro. Hugo Cohen y Graciela Natela, que fueron los responsables. Tampoco se consigue fácil, se los puedo facilitar al que le interese, pero ahí cuentan un poco cómo fue toda la experiencia. Bastante interesante, incluso cómo ellos trataban el padecimiento de cada uno. Hay un relato, por ejemplo, que es de un chico que llega al hospital, hacía años que estaba en la calle vagando, pero además no tenía domicilio, no tenía absolutamente nada. Bueno, después de estar ahí con enormes problemas de trato, era violento, no acataba orden, bueno, alguna especie de autismo, ellos, después de tenerlo ahí, trabajar con él, lograron rastrear su grupo familiar, que ni siquiera era en Argentina, era en Chile, era una comunidad mapuche cercana a una ciudad que se llama Temuco. Lograron rastrearlo, que una enfermera lo acompañe, lo entregue a sus familiares porque no tenían plata para venir a buscarlo. Todo esto a lo largo de años, pero con un trabajo mucho más pormenorizado y un trabajo sobre el sujeto, su padecimiento, cómo existía, cuál era la forma, y ellos mismos relatan que fue increíble el avance en esa persona al reencontrarse con sus vínculos. Fue notorio el cambio y la recuperación que mostró, algo que no había podido mostrar en el hospital durante años de encierro. Bueno, esas experiencias que son las que relatan en la obra son bastante interesantes y, bueno, Río Negro se jacta de ser provincia desmanicomializada desde principios de los 90. Esto también es interesante. La otra experiencia que hay en la Argentina es una distinta, es en San Luis, y acá en realidad lo que se hizo fue no ya cerrar el manicomio, sino hacerlo de puertas abiertas. Acá la experiencia es comandada por Pellegrini, también es sobre fines de los 90, sí, no, bueno, empieza a mediados de los 90, y él lo que plantea es no cerremos el neuropsiquiátrico, pero sí hagámoslo de puertas abiertas, es decir, que los internos tengan contacto con el afuera y que el afuera también tenga contacto. Que puedan ir al kiosco a comprar algo, al principio acompañados, después cada vez dándoles un poco más de rienda individual. Por supuesto que no todos los asilados tenían la misma condición o capacidad para enfrentar esta apertura de muros, pero poco a poco ir lográndolo. También hay un libro, no lo tengo acá, lo tengo en la oficina, pero es muy interesante, además está muy lindo relatado, cuando cuenta la primera vez que salieron. Entonces dice que junto a un grupo de los asilados, salen algunos enfermeros, abren las puertas, algunos de ellos se quedaron en el camino, otros se pusieron a llorar, otros no quisieron salir, solo algunos pocos se atrevieron a poner un pie por fuera de la institución para llegar hasta la esquina que había una despensa. Pero esa fue la primera excursión que emprendieron de apertura hacia el afuera, y él
la relata realmente muy bien, pero además es llamativo y es realmente emocionante ver cuando una persona, después de estar tantos años recluida sin poder ver a otros, a los que nosotros llamaríamos normales, bueno, sin poder tener un contacto con el afuera, emprendieron ese viaje. Y de hecho la experiencia es bastante buena, la gente ha ingresado al hospital, tienen contacto, pueden salir, es otra la situación, y por eso es otra de las experiencias que vale destacar. Bien, yo le pasé la cita a Facu de 3 fallos, que se los iba a pasar por escrito para que los tuvieran. Si no, los piden a la cátedra y se los pasamos. Vamos a empezar. En el ámbito nacional hay 2 fallos que me interesa que conozcan. El primero de ellos, en cuestión del tiempo, y además porque es la primera vez que se expedía la Corte Nacional sobre esta cuestión en forma acertada, pero además yendo tan profundo. Con un caso que ahora más o menos se los detallo, pero que también era bastante grotesco. El fallo es RMJ sobre Insanía, es de la Corte Nacional, y en ese fallo, les iba a pasar la cita completa por las dudas de que no la tengan, pero a ver. Como saben, dije, es RMJ, pero porque son las iniciales, porque no se puede poner el nombre de la persona, entonces, y porque en ese momento, cuando empieza esta causa, él era menor de edad. Esto es un fallo de la Corte del 19 de febrero de 2008. Este fallo es interesante porque es una persona que en el medio hay una cuestión de competencia. A ver, comete un hecho, un homicidio, tenía 15 años, creo, si no me equivoco. Bueno, se decreta que es un demente en sentido jurídico, un incapaz, que por el 34 necesita ser internado. Si bien existe un sobreseimiento por justamente esa incapacidad, se lo encierra. Ahí empiezan a trabarse la cuestión entre 2 juzgados nacionales de Capital Federal, el 9, el 14, después interviene otro más. El problema que se genera ahí, que les estoy diciendo, esperen, el hecho no, perdón, acá, perdón. El hecho es de, cuando se lo sobresee y se lo interna a RMJ, es en 1982. A partir de ahí empieza a haber una contenda entre dos juzgados. A uno la Cámara le dice que le asiste razón y que por ende la competencia es de ese juzgado. Más tarde se traba otra cuestión de competencia entre este juzgado y otro, porque el chico había sido internado en Castelar, por lo tanto era provincia, entonces dice que no tiene competencia, empiezan a intervenir. Perfecto, gracias, Micaela. Y esta causa se resuelve entre estos juzgados. Muy bien, elevemos la cuestión de competencia a conocimiento de la Corte. La cosa es que esa causa queda en un anaquel y no es elevada, y si bien se dispuso esto, pasaron 14 años entre esa elevación dispuesta que no se concretó. Es decir, que en ese estado a la deriva, porque ustedes saben, esa cuestión de competencia lo que hace es dejar a revisión cuál es el juez bajo la tutela de la que se encuentra ese chico. 14 años en un anaquel, es decir, 14 años que no se ocupó nadie de esta persona que está vacilada. 14 años, una persona que estuvo sin custodia judicial, sin control jurisdiccional respecto de su medida, y en una institución que todo lo que venimos hablando es todo lo que se encontraba presente. Imagínense que encima hablamos desde el 80 en adelante, es decir, aún peor de lo que podemos significar hoy, donde ya hay ojos puestos sobre la cuestión por lo menos. Bien, en ese contexto y en esa situación es que esto llega a la Corte, y la Corte dice, bueno, a ver, esto iba a llegar por una cuestión de competencia. Hoy no es la cuestión de competencia la que nos reúne, sino alerta de la enorme vulneración de derechos que sufren estas personas.
Y acá pone el ojo la Corte en algo que empieza a ser fundamental, que después vamos a ver en otros fallos repite, pero que, a ver, la calidad específica del sujeto del que estamos hablando. Esto que yo dije hace un rato. En la escala de vulnerados sociales no estamos hablando de un vulnerado cualquiera, estamos hablando de una persona que se lleva la peor parte. Y la Corte lo viene a poner en cuestión. Y a la vez dice, en estos casos encima, el debido proceso tiene que ser, pero más exigente que nunca, tiene que estar presente con todas las garantías, más fuerte que en cualquier otra circunstancia. Bueno, todo ese complejo hace que RMJ sea un fallo digno de leer, no se los voy a adelantar más, porque realmente involucra ahí una cuestión de elementos que algunos son tomados en el fallo que vamos a ver ahora, y que también se toman en Antuña, otro fallo de la Corte, que recomiendo que miren. El segundo fallo que vamos a ver es un fallo también del ámbito interno, que es de la Suprema Corte de Buenos Aires, este sí del 2019, es GJFA, sobre el recurso de inaplicabilidad de ley. Como ven, estas cosas a la Corte llegan, ya no necesitan que les explique procesal, pero llegan por estos motivos. Bueno, si bien llegan por estos motivos, cuando el caso lo amerita, la Corte logra expedirse en forma exhaustiva sobre el contenido. Y como no son muchas las causas que llegan así tan notorias, la Corte aprovecha. La Corte de la provincia también aprovechó. También cita RMJ, también cita Antuña, y ahí viene a decir de vuelta un poco lo mismo. Es la Corte de provincia esta vez, pero dice, pongamos el ojo en el sujeto del que estamos hablando. Un sujeto que tiene de por sí un montón de derechos totalmente vulnerados a los que el sistema judicial no le puede sumar uno más. En este caso particular es interesante porque hay una cuestión que no logramos tratar por el tiempo, pero exacto, muy bien Alan, exacto. Hay doble vulneración de derechos. Y el problema... Por ahí ver el proceso como un derecho del sujeto y no como un castigo. Porque todo el mundo por ahí, la sociedad ve, bueno, sí, que lo procesen para castigarlo. Y creo que el proceso no es un castigo del sujeto, sino que es un derecho que se resuelva su situación. Perfecto, perfecto. Lamentablemente igual hoy asistimos a un proceso tan deteriorado y tan minado, incluso de los medios de comunicación, cuando el caso es resonante, que llegás al proceso ahogado ya. No importa si fuiste o no, culpable o no, porque ya ahí estás, el escrutinio es anterior. Bien, en este caso lo que es muy interesante es una cuestión que no logramos desarrollar, pero tiene que ver con el tiempo de duración de la medida de seguridad. Cuando esta causa llega a la Corte, llega, como dije, por un recurso de inaplicabilidad de ley que interpone la defensa, porque en realidad de lo que se viene quejando, le denegaron la instancia, entonces llega por queja, no importa, se queja porque también un sujeto, acá el hecho es que la persona a principios del 2000, creo 2004, va a una plaza en Morón y había un sereno que le dice no pises el pasto y él se desquicia, lo apuñala, lo mata. Es más, viene alguien a defender a este sereno y lo apuñala, lo lesiona nada más, pero el sereno al día o a los 2 días termina falleciendo. En ese complejo que es homicidio más lesiones, esta persona es sobreseída por el juez de garantías, 2004, pero, y quería ver, acá tengo, pero en el 2014, del 2004, que es el hecho, esta persona sobreseída está con una medida de seguridad internada en un neuropsiquiátrico, en el Borda. El sujeto 2004 comete el hecho, desde esa fecha internado. En el 2014, la defensa, con la anuencia de la fiscalía, los dos dicen, che, ¿hasta cuándo le va a durar la medida de seguridad? Necesitamos que el juez fije el monto máximo o mínimo, en monto máximo, hasta que puede durar esta medida. Porque esto lo adelanté en un momento nada más sin desarrollar, pero ustedes saben, la medida de seguridad, una de las enormes diferencias que guarda con la pena es justamente su duración. En la pena tenemos una pena totalmente concreta y cierta, la que fija el juez en función de un parámetro que él puede, valorando las cuestiones del caso, atenuantes y agravantes, fijarla dentro de ese parámetro. Una vez fijada esa pena, la persona sabe cuándo puede tener acceso a libertad condicional, cuándo puede tener acceso anticipado a unas transitorias, lo que fuese.
En el caso de la medida de seguridad, como es una medida indeterminada, pero como bien dicen muchos autores, determinable, es necesario fijarlo en plazo. Generalmente lo que pasa es que no se le fija un plazo. ¿Por qué? ¿Qué se dice? Que es hasta tanto desaparezcan las condiciones que lo tornan peligroso para sí o para terceros. En la nueva ley, bajo una nueva redacción, es riesgo para sí, riesgo cierto, inminente para sí y para terceros. Bueno, sin importar esto, lo que pide la defensa en el 2014 es que se le fije. El juez de garantías lo que fija es el máximo que le hubiese correspondido, si no hubiese sido incapaz, para ese concurso real de delitos. ¿Por qué recurre la defensa? Porque dice, muy bien, pero no está fundada, porque no me decís por qué es que se le aplica ese máximo. El máximo que le estipula el juez de garantías son 26 años. Por ende, el vencimiento de esa medida de seguridad no podía operar por fuera de no sé, en el 2030, no me acuerdo cuál era la fecha exacta. Con esto es que un poco desarrollado se llega a la Corte de la Provincia. La Corte de la Provincia, con 2 votos que desarrollan Kogan y Soria, el de Soria un poco más extenso y también lo recomiendo porque la verdad es que hay 2 cuestiones muy bien desarrolladas en el voto. Dice un poco, abreviando, el problema acá, a mi gusto un poco se queda a mitad de camino la Corte en esto, porque dice, acá el problema es de fundamentación. Acá no se fundamenta, no se especifica los motivos de la cuantificación de la medida de seguridad. Y en realidad está muy debatido, buena parte de la doctrina sostiene que el problema de la duración de medida de seguridad es que justamente como va a depender de esos informes que le digan al juez que ya no es peligroso para sí o para terceros, o que ya no es en los nuevos términos de la ley un riesgo cierto inminente para sí o para terceros, en realidad lo que necesitamos es determinar hasta cuándo, cuál es el cómputo, porque eventualmente eso implica que cese la intervención del fuero penal. Ahí lo que puede subsistir, si sigue siendo peligroso para sí o para terceros, un riesgo cierto inminente, es que pase al fuero civil. Hay quienes incluso dicen que eso no soluciona nada, pero lo cierto es que termina la intervención de la Agencia de Persecución Penal, que es la última ratio de un sistema constitucional como el nuestro. Entonces, eso un poco es algo de crítica o para tener en cuenta, pero también recomiendo eso. Y como me quedan 3 minutos más o menos, solo una mención a un fallo que tienen que conocer, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se llama Ximénez López. De este voy a decir, Ximénez López estaba internado en un neuropsiquiátrico brasilero, la Corte falla en contra de Brasil y hace una serie de recomendaciones y un montón de cuestiones, porque esta persona muere en ese neuropsiquiátrico, después de estar 4 años, muy bien, Alan, después de estar internado 4 años, muere. Le dicen a la familia que fue un paro cardiorrespiratorio. Entre paréntesis, eso no explica nada, es que le dejaron de funcionar los órganos. El motivo es justamente el que escarban y al momento de la necropsia lo que ven es que esa persona tenía golpes. Evidenciaba que había sido maltratado o que había habido tortura sobre ese cuerpo. Ahí se inicia todo un proceso, como ustedes saben, para poder llegar al sistema interamericano de justicia tenemos que haber pasado el sistema interno o por lo menos no haber tenido respuesta. Bueno, esto pasa, entonces se llega al sistema interamericano. Entre las cosas más destacables del fallo, una vez más, se pone el ojo sobre estos sujetos vulnerados, pero además de eso, y también espeluznante el relato, se le devuelve, como yo dije hace un rato, la voz a esos que estuvieron internados. Y son estos los que cuentan las torturas que padecían, la cantidad de veces que se había evidenciado alguna muerte y que eso había quedado en la nada, ni siquiera había sido investigado, las torturas que habían sido infligidas por parte del personal, etcétera, etcétera. Se los recomiendo, no tenemos más tiempo, pero sí tengo tiempo, unos minutos, para dudas, devoluciones, comentarios, lo que quieran. ¿Algo? Empiezo a preguntar. No, mentira. Bueno, no sé si nos veremos de nuevo porque el curso es bastante corto, somos varios docentes, así que, bueno, un gusto.
Y quedo abierta a las dudas, necesidades, materiales, lo que necesiten. Tienen el mail de la cátedra, y si no, el mío es nadinacapiet@gmail.com, bastante sencillo. Así que bueno, un gusto y gracias a ustedes por quedarse. Mañana cursan, si no me equivoco, ¿sí? Sí, mañana cursan, sí, creo que sí. Si no, hago que les avisen, pero creo que sí porque pusieron que el jueves creo que viene el doctor Rajuan. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias.